Hola jóvenes, para el tema 4.13 vamos a hablar de figuras sólidas. El nombre es raro, pero vamos a hablar de cuerpos geométricos. Creo que eso es un concepto un poquito más familiar. A ver, ¿qué son? Eso de ahí está difícil de pronunciar, en primer lugar, pero estoy seguro que ya todo el mundo en algún punto lo han oído mencionar siquiera. Es un paralelepípedo u ortoedro. Ok, ¿cómo lo podrían definir en palabras? ¿Cómo podrían decirle ustedes a alguien que no está viendo un paralelepípedo cómo se ve un paralelepípedo? ¿Cómo lo describirían a alguien que no está viendo esta imagen? Una caja, creo que es la respuesta más inmediata que se le puede venir a cualquiera a la mente. Y sí, en realidad es eso. Ahora, primero habría que definir figuras sólidas. Pues vamos a decir que son esto que conocemos como cuerpos geométricos. Son ya no figuras planas que dibujamos en el espacio bidimensional como un triángulo, un círculo, un polígono, un cuadrilátero cualquiera, sino que son figuras que ocupan un espacio. Ustedes pueden pensar en una caja, literal, una caja que tengan en su casa, y eso es un paralelepípedo, en tanto satisfaga ciertas condiciones. Pero diríamos entonces que figuras sólidas son eso, cuerpos geométricos que ocupan un lugar en el espacio. A ese lugar que ocupan ya todos saben que se le llama volumen y va a ser algo que nos va a interesar. Ahora, un caso es esto, paralelepípedos. ¿Cómo podemos definir eso? Pues una caja tiene sentido, pero pensémoslo de una manera más general o más matemática. Vean, vamos a decir que la base, en este caso voy a intentar que se vea, aunque siempre trabajar algo tridimensional es complicado. La base, eso de acá, o el fondo de la caja. Creo que no quedó muy bien. Voy a intentar que quede un poquito mejor, pero creo que ya todo el mundo me entendió. Esto y esto, ¿sí? Eso es la base, el fondo de la caja. E imaginemos que esa base, que podríamos pensar en una plancha, en una hoja de papel o algo, es desplazada hacia arriba y en el momento en el que me detengo, todos los puntos por los que pasé quedan visibles, que ustedes pueden ver todos los puntos por los que la hoja pasó. Pues eso es un paralelepípedo. Un rectángulo o un cuadrilátero, no, vamos a quedarnos con un rectángulo que fue desplazado hacia arriba. Un cuadrilátero o una caja, perdón, o un cuadrado. Si es un cuadrado, pues se nos formó un cubo. Pero si no es un cubo, es decir, que esta medida no es igual que esta medida, eso no importa, pero sigue siendo un rectángulo, entonces sería en general un paralelepípedo. Diríamos entonces que un cubo es un caso muy especial de paralelepípedo. Así lo vamos a definir. Ahora, para que sea un rectángulo, significa que la base tiene ángulos rectos. Eso de aquí es recto, esto de aquí es recto, esto de acá es recto y eso de acá es recto. Son todos ángulos de 90. Y lo mismo va a pasar con las caras restantes, las 5 caras restantes de esa caja. Cilindros. ¿Qué es un cilindro? Pues podemos pensar similar. Imagínense que tomaron un círculo de base, este círculo de acá, y lo desplazaron hacia arriba. Y que quedan visibles todos los puntos por los que ese círculo ha pasado. Pues eso es un cilindro. Luego vamos a pensar en conos. Creo que es la figura más intuitiva porque los ven en la cotidianidad, conos de tránsito, conos para el sorbete, etc. Esfera, la pelota. Podemos pensarlo ya no como una figura desplazada, o bueno, aquí tampoco para el cono tampoco hice el símil de cómo se genera un cono, pues un cono es un poquito más difícil de ver. Imagínenselo así, que ustedes tienen este triángulo rectángulo, es decir, que esto mide 90, y que eso lo hicieron girar. Hicieron que esto empezara a dar vueltas en esta dirección, ¿sí? Así, a favor de las agujas del reloj, pensemos. Si ustedes hacen girar ese rectángulo, pues formaron un cono. Ahora, ¿cómo se genera una esfera? Eso es más difícil de pensarlo. Pero piensen en que tengo un círculo, un perfecto círculo, y que lo hice girar en torno a su propio centro. Este es el centro y yo lo hago girar en esta dirección, ¿sí? Ahí se nos forma una esfera. Ahora, más que entender cómo se forman, lo cual yo creo que sí es importante,
para efectos del examen es mucho más importante que conozcan sus propiedades y cómo calcular con ellos. Así que propiedades, y la primera, yo sé que todo el mundo está pensando en el volumen y sí lo vamos a discutir, pero antes vamos a hablar del área superficial. ¿Qué significa eso? Vamos a pensarlo de esta manera. Vean, tienen ahí su paralelepípedo, ortoedro, caja, cubo en algunos casos, y vamos a hablar de área superficial. A ver, el área es algo que calculábamos para figuras planas, pero aquí estamos hablando de algo con volumen, algo en tercera dimensión. ¿Qué vamos a pensar entonces? Vamos a pensar en el área de cada una de las caras. Esta caja, o un cubo, el ortoedro, el paralelepípedo, tiene 6 caras. Tiene una cara en la base, que es esta de acá, que tiene su propia área. Arriba, la tapadera tiene las mismas dimensiones que el fondo. Ya van 2 caras. La del frente, que sería esta, y la de atrás miden lo mismo. La del lado y la del otro lado, pues tendrán las mismas dimensiones. Es decir, que el área superficial va a ser el área de cada una de las caras. Visto de otra manera, eso es una caja y ustedes quieren colorearla o pintarla. ¿Cuántos centímetros cúbicos, perdón, cuántos centímetros cuadrados? Ojo, cuadrados porque es área. ¿Cuántos centímetros cuadrados de pintura van a necesitar para pintar las 6 caras? Van a tener que calcular el área de cada cara y sumar. En este caso, vean los valores que me están dando. No sé si se alcanzan a ver, pero esta arista, así se le llama a cada uno de esos lados, le han puesto a esto de acá en el dibujito hay una B, y esto de acá será C. Entonces les pregunto, ¿cómo se va a ver el área superficial de esa caja? De esta manera. ¿Qué es esto? AB, ¿qué es? Es base por altura del rectángulo que sirve de fondo. ¿Por qué 2? Porque el fondo y la tapadera miden lo mismo. Y estos son, como les decía, la cara del frente y la cara de los lados. Y también van multiplicados por 2 porque yo tengo cara al frente y atrás y a la derecha y a la izquierda. Luego tengo el cilindro. Las medidas del cilindro que me interesan para hacer este cálculo van a ser, de nuevo creo que aquí no se alcanza a ver, pero esto es una H que va a representar la altura. Y aquí abajo está R que representa el radio del círculo de la base. Habíamos dicho que una forma de imaginar el cilindro es que yo tomo un círculo, el cual tiene su propia área, y se desplaza hacia arriba. Pues aquí vamos a pensar en el área superficial. Estamos de acuerdo en que para pintar un cilindro voy a dedicar centímetros cuadrados de pintura para la tapadera circular, para el fondo circular y para el contorno. Aquí quiero que piensen en un bote de leche o de lo que sea, y estamos de acuerdo en que si ustedes quieren forrar el contorno, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar un rectángulo, porque si yo desenrollo esta figura, se va a ver de esta manera, ¿sí? Es un rectángulo que al enrollarse en torno a la tapadera y al fondo circular, generan este efecto cilíndrico. Pues entonces, para los lados voy a necesitar el área de este rectángulo. Ahora bien, estamos de acuerdo en que este rectángulo va a tener esta altura h, ¿sí? Esto de acá. Pero ¿cuál va a ser la base? Acuérdense que estamos diciendo que lo desenrollé, entonces la base es el perímetro o la longitud de esta circunferencia. Y para eso ustedes ya tenían una fórmula en el video anterior. Así que veamos, ¿cómo se va a ver el área superficial de un cilindro? De esta manera. ¿Esto qué es? Pi por radio al cuadrado es el área del círculo, y está por 2 porque está al fondo y en la tapadera. ¿Esto de aquí qué es? Es el área del rectángulo del centro. 2pi por radio, aquí, sin la h, ¿qué es? Es la longitud del círculo de abajo. Dijimos que esa sería la base y la altura iba a ser h. Entonces quedaría de esa manera y al lado derecho he escrito una pequeña simplificación para hacer un poco más sencillo el cálculo. Conos. Los conos, ahí sí es bien difícil intentar transmitir cómo se generó esta forma, así que simplemente les voy a dar la ecuación, que es pi por radio por r más g. ¿Qué es g? G se llama generatriz y va a ser esta medida de acá. Lo que habría sido la hipotenusa del triángulo que hice rotar, eso va a ser la generatriz, esto de aquí. G de generatriz va acá. Esfera. Pues si era difícil pensar en calcular el área superficial de un cono, una esfera es muy difícil.
Inclusive la idea de desenrollar una esfera para ver cómo se va a ver en bidimensional es muy complicado. Pero, así que de nuevo, solo les voy a dar la fórmula. Y es 4pi por radio al cuadrado. Ese es el área superficial. Ojo, nada de esto es volumen. Todas son áreas superficiales. Pero ahora sí va el volumen. El volumen del paralelepípedo es bien fácil. Alto por ancho, que en este caso los he llamado A, B y C. Va a ser multiplicar A por B por C. El cilindro va a ser el área de la base por la altura. Pi por radio al cuadrado es la base, el área de la base por la altura. El cono, una vez más, pensarlo de manera intuitiva es complicado, así que simplemente les daré la fórmula. 1/3 de pi por radio al cuadrado por h. Y la esfera, que es todavía más complicado querer pensar en su volumen, solo les daré la fórmula. 4/3 de pi por radio al cuadrado. Y bueno, van los ejercicios que necesito que piensen. A ver, el radio dice, si el radio de la base de un cilindro y su altura miden m centímetros, ¿cuál es el volumen? Será 3m pi centímetros cúbicos, 3m cuadrado por pi centímetros cúbicos, 3m cubo por pi centímetros cúbicos o m cubo pi por centímetros cúbicos. Quiero que lo piensen ustedes. Y ahí les doy una pista que es el volumen del cilindro. Ahora bien, ustedes ya tomaron nota, así que pueden usar sus apuntes, por supuesto. Luego, ¿cuál es el área superficial de un cubo con 27 centímetros cúbicos de volumen? Me dan el volumen y me piden el área superficial, ¿sí? Recordemos la diferencia entre esos conceptos. Esas son mis 4 respuestas posibles. Ustedes me dicen cuál es la correcta, así que le toman screenshot y lo piensan. ¿Qué tiene un mayor volumen? ¿Un cubo de arista 12 metros o una esfera de radio 6 metros? Bien interesante esta pregunta, quiero que lo analicen. ¿La esfera, el cubo, tienen el mismo volumen o no se puede determinar? De nuevo, todo esto lo discutiremos en la sesión sincrónica.